Buscas tu departamento en Playa del Carmen con las siguientes características: que esté cerca de la playa, que esté cerca de la tan famosa Quinta Avenida de esta ciudad, que sea un desarrollador con vasta experiencia y que tenga proyectos ya trabajando acá, y que además, la cereza en el pastel, te entregue tu departamento totalmente amueblado y equipado. Debes de quedarte a ver este video. En el video del día de hoy vamos a conocer un proyecto con una cercanía a la playa, como lo mencioné a la entrada del video. Vamos a entrar al proyecto, a que conozcan las amenidades, cómo su primer proyecto ya se está trabajando y cómo va la construcción de su nuevo proyecto, así como con tomas de nuestro dron, para que vean los alrededores, conozcan la zona, exactamente dónde nos encontramos. Todo eso lo vamos a ver con nuestro asesor in-house, José Carlos Hernández, así que vamos a conocerlo. Chicos, ya llegamos al edificio de nuestro proyecto que vamos a platicar hoy, y antes de hablar de temas inmobiliarios y de tantas técnicas que tiene nuestro invitado del día de hoy, lo voy a presentar. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto, gracias por invitarme nuevamente a tu video. José Carlos Hernández, saludando a las Perfecto. estrellas. La idea que platicaba con JC antes de hacer el video es que cuando empecé el video les comentaba que si buscaban un departamento con vasta experiencia de desarrollador, cercanía al mar, cercanía a la Quinta Avenida, creo que aquí lo tienen todo. Y antes de platicar, obviamente, del proyecto que nos vas a mostrar, que es su showroom, Claro. quería preguntarte, desde tu experiencia como asesor inmobiliario, ¿qué significa tener un departamento en esta zona de Playa del Carmen desde tu experiencia? Sí, eso es interesante y desde mi experiencia, ahora sí que estoy desde que esto era un bebé, desde que no había absolutamente nada, y que la ubicación que aquí que se conoce, porque allá está la Quinta Avenida, esto está de verdad creciendo. Todavía recuerdo cuando veníamos aquí a platicar sobre Macondo fase 1, la gente decía, pero esto va a crecer, y al día de hoy es donde está la prueba, como dicen, para prueba un botón, de que en realidad creció. Tenemos aquí la fase 1, fase 2 y la fase 3 que está en etapa de preventa. Que esa es la etapa que vamos a comercializar, de la que Así vamos es. a platicar, pero no solamente que vean los renders, sino que también entrando al primer proyecto que ya está trabajando. Sí. Y que también importante que este tipo de proyectos en este tipo de zona, desde mi experiencia también, funcionan muy bien para el negocio. Claro. Funcionan bien, tanto que lo quieras vivir, una renta a largo plazo, una renta vacacional, porque literalmente estás sobre una de las, bueno, a 2 calles de una de las avenidas más importantes de playa, que es la CTM, ¿correcto? Es correcto, sí, la CTM. Y tú dijiste algo muy importante. Aquí abarcas absolutamente todos los negocios, porque normalmente cuando buscas un estudio es meramente renta vacacional y hasta ahí. Porque largo plazo, claro que se puede, pero bueno, difícilmente se comercializa por los tamaños. En cambio, algo que tiene Macondo es que toma en cuenta absolutamente todos los modelos de negocio, no solamente rentarlo a través de la renta vacacional, sino también en un futuro, pensando en un retiro, que lo quieran vivir, o que digan, ¿sabes qué? Quiero poner en pausa un poco la renta vacacional, ahorita en mis planes no está vacacionar a playa, lo quiero rentar durante todo un año y también obtener un alto ingreso y un retorno de inversión bastante interesante. Y que si se quedan al final del video, junto con José Carlos, les vamos a explicar las promociones y financiamientos que no todos los desarrolladores te pueden ofrecer, así que no les digamos nada, JC. Vamos a por conocer. ahora. Vamos a... Ok, como decía JC, allá literalmente estás a media cuadra de la Quinta Avenida, ¿correcto? Así es, estamos justamente aquí en la Quinta Avenida, la esquina, ahí está un lugar que es bastante conocido para desayunar. O sea, aquí ya tiene restaurantes, la gente que se hospeda acá ya puede venir literalmente sobre la Quinta a desayunar, a platicar, a caminar. Esto es... Sí, justo parte de los locales comerciales que tiene Macondo es un 7-Eleven, que sabemos que ese tipo de comercios no nada más dicen aquí quiero poner un 7-Eleven y ya, hacen un estudio de mercado de verdad de la zona, que sea una zona con potencial, con bastante crecimiento, porque no dan pasos en falso. Exacto. Entonces, desde ahí, desde el momento en que lo pusieron, ya es una garantía de que creían en esta zona. Y es algo muy importante lo que dijiste, porque platicando con otro desarrollador nos comentaba que cuando empresas como cadenas llegan a un proyecto o llegan a una zona, simplemente todo también tiende a tener mejor precio, ¿no? Exactamente, automáticamente, es plusvalía automática con una cadena comercial de ese tamaño. Perfecto, entonces ahora vamos a entrar con JC, vamos a ver si no me cerraron la puerta, pero creo que no, ahí está. Esta es parte del lobby que tiene el primer proyecto, que es Macondo.
Aquí la administración, ¿cómo funciona, Jaycee? Aquí tiene una administración propia que al día de hoy ha tenido bastante éxito porque, como podemos observar, a más de 3 años que ya tiene iniciando este proyecto, todo está de manera impecable. Parece que se entregó hace un mes, pero eso es por todo el detalle que cuida la administración, que es Macondo, que ellos mismos se encargan de cuidar su bebé, vaya, de decirlo así, y ellos han tenido esos altos ingresos que lo podemos ver también en las mismas plataformas digitales de que al día de hoy no encontramos disponibilidad. Y eso tiene mucho que ver porque cuando te entregan, me ha pasado ahorita y te lo quería comentar, hay veces que todos te dicen que tu departamento va a funcionar y que se va a rentar, sí. Pero ¿quién te lo va a administrar? Exactamente. O sea, si no hay una administración que, por ejemplo, si ustedes se fijan en este proyecto, tienes ya varios años trabajando y se ve como nuevo. Sí. Al momento de que tú llegas, te recibe una persona que es un concierge, te da todo el servicio. Eso, para la gente que no está acá y que tiene sus departamentos, es oro puro. Sí, exacto, porque ya tienes todo listo. Ya no solamente estás invirtiendo en una propiedad, sino ya también está un negocio funcionando. Exacto. Y digo funcionando, aquí adelantándome un poquito, porque a pesar de que es preventa de lo que vamos a platicar, ya tienen este historial. Exacto. En donde ya una vez que les entreguen, ya no tienen que esperar esos meses preoperatorios. Ya entran ahora que se suben al barco ya andando. Perfecto. Entonces ahora vamos a conocer parte de las amenidades. Veo que tienes unas escaleras hacia abajo, significa es un underground que va a tener. Así es. Este va a contar con un estacionamiento que al día de hoy algo cercano a la Quinta Avenida, a veces no lo vemos muy común. No. Sin embargo, justo el desarrollador pensó en absolutamente todo. Como también aquí tiene inversionistas que lo que quieren es vivirlo o rentarlo a largo plazo, ahí es una amenidad bastante importante en lo que se fija a alguien que va a rentar y se va a quedar a vivir aquí. Porque en el centro de playa ya cobran. Cuando tú dejas tu carro en las calles, como en el mero centro de playa, ya tienes que pagar como en la Ciudad de México. Entonces, si un proyecto en vacacional que quieras vivir en playa, tienes el underground, pues ya también es un valor agregado. Podríamos decir que es hasta hace año y medio para acá una amenidad que es bastante necesaria. Ok, entonces ¿te parece si vamos al rooftop? Claro que sí. Vamos. Chicos, ya llegamos a otra de las amenidades que tiene Macondo, que importante que sepan, parte de las amenidades, rectifícame si estoy bien, Jaycee, parte de las amenidades que tienes en la primera fase también las van a ocupar para las personas que quieran invertir en la fase 3, que es la que está en comercialización. Es correcto, el rooftop va a estar conectado, entonces va a haber tanto amenidades fase 3, fase 2, fase 1, pero todo conectado, entre ellas las 3 albercas, una cancha de pádel, área barbecue, la verdad es que son bastante completas. Y de hecho, ahorita pasamos con Jaycee porque lo que les va a matar en este video es esto. O sea, tienes tu rooftop, que es un área común, pero esto, ¿con qué se paga, Jaycee? La vista, ¿no? O sea, ahí ya es algo que muchas personas cuando buscan en Playa del Carmen, pues es esto, tener una buena vista, que tengas una buena ubicación y que cuando vengas puedas disfrutar del departamento, ¿no? Sí, y aparte no olvidar que la fase 3 es la que encontramos del otro lado, entonces la vista va a estar todavía mejor que donde estamos ahorita parados. Y que de hecho ahorita que me mencioné eso, Jaycee, con el video de dron que tenemos les vamos a enseñar, porque lo que ves ahí es un área reservada. Correcto. Hasta donde sabemos. O sea, siempre que he platicado con personas de gobierno, de Playa del Carmen, se ha quedado así esa zona. Esperemos que se conserve así. Y si se conserva así, ustedes tienen una vista que nadie les va a bloquear, ¿no? Exactamente. También algo a considerar es que acá tenemos la calle 50, en donde una ventaja es que, digo, ya lo verán a futuro, la calle está a desnivel, está hacia abajo, entonces ya las vistas que van de la calle 50 para allá, Macondo lleva esa ventaja, porque todo lo que esté enfrente va a un nivel abajo. Entonces eso hace que nunca te castigue esa vista. Perfecto, entonces ahora, Jaycee, vamos a... Enséñame el showroom. Vamos, claro. Vamos.
Chicos, estamos en el rooftop y queríamos comentarles, bajamos al showroom y ahorita les vamos a mostrar cómo exactamente está ese departamento, pero lo que deben de saber es que en algunas ocasiones cuando vienes a proyectos en preconstrucción puede haber un poco de ruido. Nos tocó un poco de ruido, no pudimos grabarlo con nuestro audio, con nuestra voz, pero les vamos a mostrar cómo está el showroom. Pero antes de eso, le quería preguntar a JC, ¿cuál es la experiencia que tiene el desarrollador de Macondo? Este desarrollador ya cuenta con bastante experiencia porque no solamente ya tiene 2 desarrollos, uno ya entregado y otro casi listo, y este en preventa sería el tercero aquí en Playa del Carmen. También cuenta con 2 desarrollos en Tulum, cuenta con un hotel en Holbox y también con otros proyectos en Oaxaca también. Entonces sigue creciendo. Si ellos quisieran ver ese resumen, ese catálogo de proyectos, nosotros se los podemos compartir. Que nos dejen en los comentarios si lo solicitan, porque hay personas que dicen, pero pues ¿qué ha hecho? No sé. Entonces con eso ustedes lo pueden dar, ¿no? Sí, claro, es totalmente transparente para que ustedes puedan conocer toda esa experiencia, todo ese currículum de ya este desarrollador y cómo entrega, qué ha entregado, dónde lo ha entregado y si así quieren hasta hospedarse en lo que ha entregado. Exacto, claro, porque eso también te da la experiencia de cómo se trabaja en el hotel y cómo exactamente está ofreciendo los departamentos. Y ahí, llevando el tema hacia el showroom, ¿cuáles son los materiales y acabados que ocupa este desarrollador? Ellos la verdad son bastante meticulosos en todos los acabados que ellos utilizan para poder entregar sus proyectos, en los que podemos encontrar en cuanto a maderas, diferente como el salam, la parota, las grandes calidades, el azulejo, el granito que usan en la cocina. También algo muy importante en cuanto al mobiliario se refiere, Macondo ya tiene también una empresa propia que se encarga de diseño de interiores y de construcción de equipos para los departamentos. Lo que significa que desde ahí ya tienen otro plus más a las garantías post entrega, porque no quiere decir que ellos se lavan las manos y te encargas tú de hablar con el proveedor. Claro. Ellos mismos están marcando su reputación no solamente en la construcción, sino en los acabados y lo que te están entregando dentro del departamento. Perfectísimo. Y aquí para terminar el video, JC, y para las personas que se quedaron durante toda esta travesía que hicimos de estar en la zona de Playa del Carmen, de platicar del proyecto, de platicar de cómo exactamente se va a entregar este proyecto, ¿cuál es la promoción que se tiene con las formas de pago? Y es importante, antes de que me comentes, que sepan que este proyecto está sujeto a disponibilidad, que de verdad, si les interesa, nos dejen un comentario, que si quieren reservar, ahorita JC nos va a dar toda esa parte. Claro que sí. Sí, aquí en cuanto a diferentes promociones es de entrada, porque todavía estamos en el pre-lanzamiento, el lanzamiento oficial todavía no llega, sin embargo ya pueden entrar a lista de espera para poder escoger unidades, en las cuales ya llevamos 3 unidades reservadas. Y déjame platicarte y compartir con todos ustedes algo que sucedió con un cliente. Un cliente vino, preguntó para el hospedaje en lo que es Macondo 1 y que le gustaría conocer las opciones para Macondo fase 2. Pero cuando le dijeron Macondo fase 2 está totalmente sold out, viene la preventa de fase 3, ni siquiera lo pensó. Como dice un amigo mío, ¿no? Primero reserva y después lo piensas. Él dijo, yo reservo, mientras son peras o son manzanas, yo ya quiero bloquear mi unidad. Y justo para los que están reservando en este momento de prelanzamiento, las unidades también se están entregando totalmente amuebladas y equipadas. Un concepto que se conoce como llave en mano. Es más, hasta la decoración ya se entrega en el departamento. Y si a eso sumamos los excelentes esquemas de pago que maneja el desarrollador, donde van desde un 30-70, 30 de enganche y el 70 hasta que se entregue. Si quieres aplicar algún crédito bancario, lo puedes hacer, o diferentes esquemas donde puedes dar pagos durante la construcción, y ya depende de eso un excelente descuento que puedas conseguir adicional a los precios de preventa, porque es importante. No estamos ahorita en la etapa Friends and Family, estamos todavía en una etapa 0, donde es la lista 0, no ha tenido absolutamente ningún incremento. Entonces, además del descuento adicional que puedes obtener, estás entrando en la mejor etapa del proyecto para poder invertir en un departamento de Macondo. Entonces, chicos, ¿con cuánto pueden, si a alguien le interesa, con cuánto pueden reservar el departamento? Así de sencillo, se reserva solamente con $1,000 o 20,000 pesos, los cuales son 100% reembolsables, pero sirven para que de aquí al lanzamiento vayan revisando el tema, vayan pensándolo, vayan viéndolo, y si están de acuerdo, esos 20,000 pesos se toman a cuenta para el enganche. Claro. Y si no, dices, ¿sabes qué? Por situaciones ajenas a mí, o la verdad el proyecto ya como que lo pensé bien, no es el momento, es 100% reembolsable. Eso es para que te dé la tranquilidad y veas que de verdad el hubiera no existe. Y que no te van a ganar el departamento, o sea, que ya tienes tu lugar asegurado, porque es un proyecto boutique de solo 22 departamentos, y que este proceso de estos $1,000 o 20,000 pesos, claro, es para que junto con JC y con su servidor podamos revisar la documentación legal, el contrato, que son normalmente
Hasta donde yo sé, Jesse, 15 días hábiles que son más que suficientes para poder revisar. Si necesitaran un poquito más, unos días más, ¿se podría analizar? Totalmente, son esos 15 días que prácticamente son 3 semanas. Okay. Y también una ventaja que este desarrollador tiene tanta fuerza y tanta flexibilidad y ya la experiencia que él está abierto también para poder extender ese periodo en caso de que así lo necesiten, porque también es válido cuando dicen, ¿sabes qué? Yo quiero reservar, pero mi plan está ir a Playa del Carmen dentro de 2 semanas, no quiero perder la oportunidad, te lo reservamos y cuando tú vengas contamos esos 10 días, 15 días para que tú tengas la libertad de poder decidir y tomar la mejor decisión posible en tu próxima inversión. Antes de finalizar, Jesse, sí, ¿algún consejo? Que tú siempre nos das muy buenos consejos, un consejo que les quieras dejar a nuestros inversionistas que van a ver el video referente a Macondo, referente a las inversiones inmobiliarias que ellos deban de saber. Así es, pues el consejo que yo les podría dar en base a la experiencia y a lo que el mercado inmobiliario está buscando, que opciones pueden encontrar muchas, pero siempre consideren 3 puntos muy importantes. Que la inversión inmobiliaria que ustedes van a realizar para que en verdad sea redituable y más en un destino turístico como lo es la Riviera Maya, cuente con una muy buena ubicación, una gran variedad de amenidades y un excelente servicio, porque estos son los 3 puntos que si estamos cumpliendo con estos 3 puntos, tenemos al turista contento, tenemos buenos comentarios en las diferentes redes sociales y tenemos una alta plusvalía en el inmueble que estamos invirtiendo. Entonces, para que en realidad valga la pena una inversión, la opción a la que tú voltees a ver, que cuente con esos 3 puntos y estás del otro lado. Jesse. Chicos, muchísimas gracias por ver este video. Gracias a José Carlos una vez más. Un placer, gracias por la invitación. Si les interesa conocer más de este proyecto, déjenlo en los comentarios, déjenle like al video para poder conocer más proyectos en la Riviera Maya y nos vemos en el siguiente video. Adiós.